pero antes vamos a comenzar repasando lo que se vio en la clase pasada, la semana pasada, que eran los comienzos de la filosofía. Ya saben que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribir en el chat. Si no se escucha, me dicen por favor si todo está bien. Yo supongo, si nadie me escribe, que todo marcha normalmente. En principio, debería escucharse mejor que la vez pasada. Muy bien, gracias Luis Eduardo. Bueno, hagamos un breve repaso de la clase de la semana pasada, los comienzos de la filosofía. Dijimos que la filosofía comenzó en Jonia, o sea, lo que es actualmente la costa de Turquía, en ese tiempo era parte de Grecia, en el siglo VII antes de Cristo, y que a los primeros filósofos se les llamó cosmólogos. ¿Alguien me podría decir por qué se les llamó cosmólogos? Bien, alguien está escribiendo, Juan Pablo. Bien, se les llamó cosmólogos porque buscaban el origen del universo material, el arjé, o primer principio, ¿verdad? Pero su interés era la naturaleza, era el cosmos, el universo entero, las cosas materiales. Por eso se les llamó filósofos cosmólogos, también se les llama filósofos presocráticos. El primero de los filósofos, que se considera así tradicionalmente el primero de los filósofos, es Tales de Mileto. Él consideraba que el arjé era el agua, o sea que todo te había tenido su origen en el agua. No estaba muy lejos de, de la verdad, puesto que sabemos que el planeta Tierra primero estuvo cubierto totalmente de agua y de ahí surgió la vida. El siguiente filósofo cosmólogo fue Anaximandro. Hay una serie que es Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágoras, es fácil recordarse. También de Mileto, discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, él ya pensaba que el origen de todo tenía que ser algo indeterminado, que no podía ser algo concreto como un elemento, el aire, la tierra, el fuego o el agua, sino que algo indeterminado a lo que en griego se le llama apeiron. Anaxímenes, discípulo del anterior, también de Mileto, decía que el arjé era el aire. Pitágoras, con este hay un gran cambio, era matemático, filósofo de Samos, el primero en llamarse a sí mismo filósofo, es decir, amante de la sabiduría, no sabio, no sofos, sino filósofos. Paula Zarco dice, se le llama filosofía de la naturaleza. Sí, efectivamente, muchas gracias. El arjé se dice que él lo ponía en los números, aunque no hay seguridad si pensaba en el concepto de número como entidad abstracta como hoy la entendemos o en qué sentido, pero en todo caso es un gran avance. Eh, Él hablaba también de las esferas celestes, o sea, de la música celestial que se produce en el universo, ¿verdad? Al interactuar unos planetas con otros y unas estrellas con otras, se produce una música celestial o divina porque guarda las proporciones de la escala musical. Heráclito de Éfeso decía que el arjé era el fuego y él se recuerda sobre todo por decir que todo cambia, nada permanece igual a sí mismo. Se le llama el filósofo que llora porque si todo cambia y nada permanece igual a sí mismo, no podemos conocer la naturaleza de las cosas, no podemos conocer las cosas como son realmente. También ya añadí ahora la importancia del logos, ¿verdad? El logos les decía que todo el universo estaba transido de racionalidad, o sea que hay una causalidad en el universo, que todo ocurre con necesidad. Y la unidad de los contrarios, ¿qué quiere decir eso? Pregunta Paula, es que, como vieron ustedes en las lecturas, en los fragmentos de Heráclito, decía él que el bien y el mal son la misma cosa, son como dos polos de digamos, supongamos que tenemos una vara, una varilla
que tiene dos polos, ¿verdad? Entonces el mal y el bien se unen, puesto que el mal se entiende solamente como privación del bien, o la luz, la oscuridad se entiende como ausencia de luz. No se entiende una sin la otra. Para él estaban unidos los contrarios. Perdón. Inoportuno el teléfono. No sé si me explico con la unidad de los contrarios. Esto se va a ver más adelante en Hegel, que también va a decir que los contrarios están unidos. Aristóteles lo acusó de negar el principio de no contradicción, ¿verdad? Puesto que una cosa no puede ser buena y mala al mismo tiempo. Pero Heráclito decía que sí. Entonces, el pensamiento de Heráclito solo se conoce por fragmentos y es muy difícil realmente poder decir esto era lo que él pensaba, ¿verdad? Bueno, el siguiente de los filósofos presocráticos es Genófanes, que fue maestro de Parménides, fundador de la escuela eleática. Critica la religión tradicional, algunos han visto el inicio del monoteísmo. Cree en la verdad objetiva, pero que el conocimiento humano es limitado, o sea que nunca vamos a alcanzar la verdad completa. El siguiente es Zenón de Lea, perdón, creo que me salté uno, vamos a ver. Genófanes, no, está bien. Después sigue Parménides. Estoy viendo que me salté a Parménides. No sé qué pasó aquí. Hay una grave carencia y es Parménides de Lea. Parménides me lo salté en la presentación, pero creo que en la clase pasada sí hablé de él. Parménides era discípulo de Genófanes y se le recuerda por haber hablado del uno, ¿ya? Del uno que es inmutable, eterno, inmóvil, infinito, ¿verdad? Porque decía él, el ser es, la nada no es. Entonces el uno no puede estar dividido porque ¿qué habría entre los dos? El ser, o sea, el mismo, o el no ser, pero el no ser no es. En fin, como ustedes participaron en el chat del jueves pasado, ahí me di cuenta que sí pudieron entender a Parménides, que es el poema del ser, el que está puesto en el libro, ¿verdad? Sí, hablé de Parménides, pero curiosamente no lo tengo en la presentación, lo voy a añadir, porque esa es una ausencia grave, porque no puede faltar Heráclito y Parménides entre los presocráticos. Bueno, este es un repaso nada más. Zenón de Lea fue discípulo de Parménides y fue el que planteó las paradojas o aporías sobre el movimiento, ¿verdad? Que en realidad el movimiento, él era lo contrario de Heráclito, decía que el cambio es falso, que el movimiento es ilusorio, que el ser es inmóvil, no se podría mover porque hacia dónde se movería, hacia el ser o hacia el no ser, ¿verdad? Anaxágoras fue discípulo de Anaxímenes, nació en Clazomene, no en Jonia, fue maestro de Pericles, Arquelao, Protágoras, Tucídides, Eurípides, Demócrito y Sócrates. Pensaba que todo tenía su origen en unas semillas, ¿verdad? Y habla del nous, o inteligencia, a la manera también muy parecido a Heráclito, que habla que todo en el universo tiene una racionalidad. Y luego tenemos a Empédocles, el de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, y el del amor y el odio que unen o separan las cosas. Y por último vimos a Demócrito, que es el de la teoría atomista, Demócrito de Abdera, es el filósofo que ríe por su actitud un poco cínica en la vida, materialista, y diríamos que está vigente su pensamiento, es decir, la teoría atómica, tal y como él lo planteó, pues sigue siendo vigente. Unas unidades últimas de composición del universo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo de él? Perdón, ¿de quién preguntas, Paula? La risa vuelve a los hombres que a cínicos, cínicos. Es decir, Demócrito tiene una risa cínica porque se ríe de los afanes de los hombres y de las cosas que le preocupan a los hombres que a él le parecen insignificantes. Una persona cínica es la que se burla en cierta forma, es una risa burlona, ¿verdad?
No es una risa auténtica de algo que le haga, que le dé gusto, que le dé placer, satisfacción, sino es una risa de condescendencia. ¿Sí se entiende? Se nota un poco ahí en la figura que está puesta ahí, ¿verdad? Muy bien, Paula, gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de hoy. Está justamente los 10 minutos que estaban previstos para el repaso. Ahora estamos con la presentación de los sofistas y Sócrates. Quienes tienen el libro pueden seguir la presentación. La presentación es, básicamente son este libro lo escribí pensando en esta clase, para dar estas clases precisamente. Entonces, por eso es que lo sigo al pie de la letra, porque la introducción es mía y los textos pues están tomados de los clásicos. Eh, Así que ahora vamos a hablar de los sofistas y Sócrates. Estamos ahora en el siglo V antes de Cristo, el año 400, los años 400, por lo tanto, es el siglo de oro de Pericles. En Atenas, imagínense ustedes el Ágora, este, ahí está Pericles, tenemos ahí a un orador, a Pericles, hablando en el Ágora, o sea, en la plaza pública. Eh, Atenas se empezó a ser una ciudad rica, era una ciudad básicamente de comerciantes, no como Esparta, que era una ciudad militar. Y la palabra fue cobrando más importancia, o sea, el poder usar la palabra para convencer a la gente de las ideas políticas o las ideas éticas o religiosas o lo que fuera, cobró mucha importancia. Entonces empezó a surgir una clase de profesionales de la palabra, de la retórica, que fueron los sofistas. La palabra sofista hoy tiene mala connotación, tiene una connotación negativa, pero inicialmente no, porque a Sócrates se le consideraba un sofista, es decir, un sabio, sofos es sabiduría. Los sofistas enseñaban a defender cualquier causa, eran como los abogados de hoy en día y cobraban por enseñar. Entonces, tienen mala fama porque Platón en sus diálogos a todos los sofistas, excepto a Gorgias tal vez, los deja muy mal parados, ¿verdad? Son enemigos de Sócrates y todos hacen el ridículo. A la larga todos se contradicen y Sócrates lo ridiculiza. Dicen que por eso a Sócrates fue que lo obligaron, pues lo condenaron a beber la cicuta, a morir, lo condenaron a muerte por corromper a la juventud y por acebella, o sea, por impiedad. Pero parece ser que los motivos fueron más bien políticos, o sea, que lo mataron porque sus ideas no eran precisamente democráticas. Era amigo de los 30 tiranos que tuvo, es un gobierno que tuvo Atenas, impuesto por Esparta, y además porque era muy molesto con todas esas preguntas que hacía, ¿verdad? Decía él que no podía dejar de hacer preguntas, evitar hacer preguntas porque tenía como un tábano que le estaba picando continuamente a filosofar, a inquirir, a hacer preguntas, a buscar la verdad. Entonces, los sofistas no constituyeron una escuela, pero sí compartían ciertas características. Ya mencioné que eran relativistas. Es decir, decían que la verdad depende, todo depende, decían ellos, ¿verdad? Todo depende de la cultura en la que se nació, no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Se entiende que pensaran de esta manera porque si pretendían defender a un individuo corrupto, pongamos por caso a un político corrupto, pues él tendría que hacerse de la vista gorda, el sofista, abogado defensor, y hacer parecer esa corrupción como algo justo o como algo bueno. Entonces él tenía que renunciar a sus principios y dedicarse a defender lo que a él decía, él tenía que decir esto, pero en realidad no es malo, aunque parezca malo, no es malo. O sea, era una conveniencia. Los relativistas, en el fondo, lo que están haciendo es justificar una postura, una posición, lo que les conviene, ¿verdad? Porque dice, cuando les conviene son absolutistas, pero cuando no son relativistas. El relativismo se puede refutar de muchas maneras, pero Sócrates se empeñó en refutar a los sofistas y precisamente demostrar que existe una verdad objetiva.
No es que todas las verdades sean absolutas y objetivas. Ciertamente hay cosas que son relativas en gustos, por ejemplo. A alguien le gusta la pizza, a otro le gusta las hamburguesas, pues está bien, eso es relativo. Pero hay verdades absolutas como el principio de no contradicción o la matemática o la lógica. Hay verdades absolutas también en ciencia se discute, ¿no? Porque las teorías físicas están cambiando continuamente. No se está seguro de poseer la verdad total, pero por lo menos funciona, se dice, ¿verdad? Y entonces vamos en la dirección adecuada. O sea, si no existiera verdad, no podríamos conversar. Alguien que pregunta, en el fondo quiere que le digan la verdad. Nadie que pregunta quiere que le digan una mentira, que lo engañen. Decía San Agustín que él había conocido mucha gente que le gustaba engañar, pero a nadie le gustaba ser engañado. En la, en la clase de ética de hoy en la mañana, pasé un video que se los voy a pasar a ustedes ahora, muy simpático, sobre un ladrón brasileño que es asaltado, que es robado. Voy a salir un rato de aquí y les voy a pasar este video. Vamos a ver y me dicen qué tal se ve. Vamos a buscarlo aquí primero. Ladrón brasileño, subtitulado. Vamos a ver, ahí me dicen luego se ve. Mais episódio de violência termina mal em São Paulo. Um ladrão rouba uma farmácia e a situação sai do controle do bandido. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Perdón, creo que no se alcanza a ver los títulos. ¿Sí los ven o no se ven? Vamos a poner en otro video porque este no tiene subtítulos. Vamos a poner otro video. Vamos a ver. Ladrón brasileño subtitulado. Lo que dice Perú. Vamos a ver. Creo que está bien. Mais episódio de violência termina mal em São Paulo. Um ladrão rouba uma farmácia e a situação sai do controle do bandido. Tudo foi flagrado por câmeras de... Pregunto, ¿se puede ver? Porque me dice Senia Suseli que no lo puede ver. Si no se puede ver, continuamos con la clase. No hace falta, les mando el link. Luis Eduardo, ¿sí lo puede ver? ¿Sí lo pueden ver los demás? Sí, ok, bueno, vamos a ponerlo. Es muy corto, muy simpático. Sí se ve, se escucha y se leen los subtítulos. Muy bien. Flagrado por câmeras de segurança. Mais detalhes com o repórter Anderson Freitas. As imagens que você vai ver agora são impressionantes. Um homem para um carro em frente a uma farmácia e desce do veículo. Fora do alcance das câmeras, ele vai assaltar uma farmácia bem em frente ao lugar onde o carro está estacionado. Enquanto o assaltante está fora, uma surpresa. Outro homem aparece e rouba o carro do ladrão. Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro, sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante, que fica sem nada. Inconformado com o roubo do carro, o bandido veio até esta delegacia para prestar queixas. Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar. O bandido foi preso na hora. Maurício Ferro, o bagulhinho, diz que ficou impressionado com a violência. Ô, meu doutor, hoje em dia a violência tá tanta que você sai pra assaltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Roubaram meu carro novinho. Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar um carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? Comprei nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. O carro ia fazer um dia comigo, o carro tava novinho, mano. Isso daí é pro senhor ver aí como é que são as coisas, tá ligado? A malandragem aí, ó, os caras não deixam nem a gente usufruir daquilo que a gente tem sem o nosso suor. Esse bagulho não é maneiro não, doutor. Mas peraí, se o carro não era seu, você tá reclamando, dando queixa de quê? Ué, do assalto em cima do meu assalto. Isso é falta de respeito, senhor.
Então o dinheiro também não era seu? E como que não era meu, senhor? O dinheiro era meu sim. O dinheiro era meu, pô. Eu roubei é meu. É fruto da minha falta de emprego, pô. Bueno, ahí está. Pero la mayoría creo que sí lo pueden ver. Eh, si no, los que no busquen en Google, pongan ladrón brasileño asaltado subtitulado. Y es muy simpático. Entonces, el propósito de mostrar ese video es hacer ver que un relativista se contradice necesariamente. Porque a él le gusta asaltar y dice, podría decir que asaltar no está mal, siempre que no se lo hagan a él. Cuando se lo hacen a él le parece mal. En el fondo sí cree que está mal. Lo que pasa es que se justifica. Dice, fruto de la falta de empleo, dijo al final, ¿verdad? O sea, ese es su trabajo. Entonces, no sé qué, algún comentario sobre el video y el tema del relativismo, porque esta fue la batalla de Sócrates, o sea, luchar contra el relativismo. Es decir, poder afirmar que sí existe una verdad en ética, que sí hay bienes objetivos y males objetivos, ¿verdad? Esto se ve con más detalle en la clase de teorías éticas. Esta es una clase en general sobre los sofistas y Sócrates, que no estoy hablando ya de Sócrates, pero realmente tenemos que hablar primero de los sofistas. Hago alguna pausa aquí para preguntar si todo va bien. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de los sofistas. Decía que también, bueno, el primer tema realmente antes del relativismo es lo más fundamental es que abandonaron el estudio de la naturaleza y se concentraron en el estudio del hombre, y de la sociedad. Eso fue un gran avance. Eran relativistas, subjetivistas y escépticos. ¿Cuál será la diferencia entre relativismo, escepticismo y subjetivismo? Es importante. Del relativismo ya dije que es la creencia de que la verdad depende de la cultura o de la sociedad en la que se nació, que cada cultura tiene su concepto de verdad. Ese es el relativismo cultural. El subjetivismo dice que la verdad depende de cada uno, de cada persona, de lo que cada quien crea. Yo tengo mi verdad. Eso es contradictorio porque la verdad tiene que ser objetiva, no puede ser solo mía. Y escéptico es el que dice que sí existe la verdad, pero que el hombre no puede alcanzarla. ¿Sí? Escéptico, por ejemplo, era aquella persona que rezaba todos los días la siguiente oración. Solamente decía, oh Dios, si es que existe Dios, salva mi alma si es que tengo alma. Ese es el escéptico, el que duda de todo, el que duda que el hombre puede alcanzar la verdad, el que no cree que el hombre puede alcanzar la verdad. Se podría ser relativista y objetivo y objetivista. No, yo creo que no. Depende, alguien podría decir, yo soy relativista en cuestión de estética, por decir algo. Claro, si delimita el relativismo, si dice soy relativista en tal campo, pero en ética no soy relativista, sino que creo que existe una verdad sobre el bien y el mal, ahí sí se podría ser relativista y objetivista, ¿verdad? Pero generalmente el que es relativista, el que se define a sí mismo como relativista, extiende ese relativismo a todos los ámbitos, a la política, a la cultura, a la religión, a la ética, a todo. Claro, es difícil que lo pueda hacer, por ejemplo, en lógica o en matemática, pero pues ahí no sé cómo puede alguien sostener, por ejemplo, que 2 más 2 no son 4, o que si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C necesariamente, ¿sí? Pero, en fin, sobre todo el relativismo se da en ética y en política. Muy bien, Edgar. Bueno, entonces, decíamos también que, vamos a ver otra cosa. Sí, bueno, ya definí el relativismo, subjetivismo y escepticismo, ¿no? En tercer lugar, eran maestros en el arte de la dialéctica, esto es, en el arte de ganar los debates. Hay una película muy famosa que se llama El abogado del diablo, para ustedes ya es vieja, pero para mí no es tan vieja. Ahí muestran cómo un abogado
defiende cualquier causa y las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? Porque no les importaba la verdad, sino derrotar al adversario en la argumentación. Podían en un momento dado probar un punto y a continuación probar lo contrario. Eran cínicos en relación con la verdad, ¿no? En cuarto lugar, eran agnósticos o ateos. No creían en los dioses tradicionales ni en un solo Dios en general. Agnóstico es el que precisamente no cree en Dios, el que se manifiesta escéptico con respecto a las cuestiones de religión. Viene de no conocer, o sea, agnóstico y escéptico están muy cercanos. Escéptico es el que duda de la capacidad y agnóstico es el que no cree que el hombre pueda conocer la verdad. Son términos muy semejantes. En quinto lugar, el escepticismo lo llevó a abrazar una especie de positivismo jurídico, según el cual el poder de las leyes no deriva de su adecuación a la naturaleza, sino de la convención humana. El positivismo jurídico dice que lo bueno es lo que dicen las leyes que es bueno, y esto se define por mayoría de votos. O sea, lo bueno no es bueno porque la naturaleza humana así lo prescriba, sino porque a la gente le parece bueno. Y si la gente cambia de opinión, bueno, pues deja de ser bueno y se convierte en malo. Ese es el positivismo jurídico. Claro, ese término es reciente, o sea, no, pero en cierta forma los sofistas eran partidarios de esa escuela, ¿no? Es decir, eran partidarios de que la ley humana es flexible, se puede adaptar y no se basa en la naturaleza, sino en la convención. O sea, no hay nada que en sí mismo sea bueno o malo, todo depende de la opinión de la mayoría. Por último, los sofistas cobraban por enseñar, lo cual los desprestigió, pues para los atenienses la búsqueda de sabiduría debería ser desinteresada. Agnóstico, pregunta Paula. Sí, yo creo que ya lo expliqué, ¿no? O sea, no se significa conocimiento y A sin conocimiento. O sea, es el hombre que no cree que pueda conocer la verdad y sobre todo se dice de los que creen que no se puede conocer a Dios, ¿verdad? Agnóstico es generalmente una persona que no es creyente, no cree en Dios, no necesariamente ateo, sino que mantiene una postura de indiferencia, ¿verdad? Es decir, quién sabe si existen, ¿verdad? Los dioses o Dios. Bueno, vamos a hacer un repaso de los principales sofistas. Ahí está, pues el resumen, ¿verdad? Estudian al hombre y la sociedad, eran relativistas, subjetivistas y escépticos, maestros en el arte de la dialéctica, son agnósticos y ateos en general, abrazan el positivismo jurídico, cobraban por enseñar, son los primeros en estudiar al hombre y a la sociedad y puede decirse que son los primeros pedagogos, ¿verdad? Porque creen que el hombre se puede perfeccionar mediante la educación. Bueno, el más famoso de los sofistas es Protágoras de Abdera. Nació en el 486, murió en el 411. Le llama Platón el padre de la sofística. Era enteramente subjetivista y relativista. Y la frase famosa, la frase por la que se ha hecho famosa, que Platón dice que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que al hombre le parece bueno, lo llama bueno. El hombre llama bueno al objeto de sus deseos y malo al objeto de sus aversiones. Pero no es que existan el bien y el mal en sí, sino que todo depende del parecer humano. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Se entiende este punto porque sí es importante ver por qué la diferencia que hay tan grande entre Protágoras, digamos, el modelo, el sofista por excelencia, y Sócrates, es lo contrario. Obviamente, en esas circunstancias, cuando no se cree que existe la verdad, ni la justicia, ni el bien, predomina la ley del más fuerte, ¿verdad? En los diálogos de Platón salen otros sofistas que son, aquí los vamos a mencionar también a Calícles, a Trasímaco, diciendo que la justicia precisamente es la conveniencia del más fuerte, que los fuertes imponen sus leyes, pero no, y le llaman justas para que los débiles las acepten, pero realmente es lo que a ellos más les interesa que sea. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta sobre Protágoras? ¿Y por qué el relativismo lleva a la ley del más fuerte?
sea, no hay verdad a la que apelar, no hay justicia pura a la que apelar, sino a la habilidad. Todo depende de la habilidad para hacer ver las cosas como a cada quien le interesa que se vean. El siguiente es Gorgias de Leontinos. De él no hay ninguna aproximación así de alguna estatua o algún busto que haya quedado, pero Leontinos estaba, vamos a ver, me parece que estaba, no recuerdo exactamente dónde estaba ahora, si lo podemos ver. Creo que estaba por aquí, en Sicilia. No estoy seguro, pero en fin. Gorgias lleva el relativismo y el subjetivismo al extremo, y ese extremo se llama nihilismo. O sea, nihil es de latín nada. Y la afirmación de Gorgias es radical. Dice, nada existe. Aún en el caso de que algo exista, sería inaprehensible para el hombre. O sea, no lo podemos entender. Aun cuando fuera comprensible o aprehensible, no podía ser explicado ni comunicado a otros. ¿Sí? ¿Por qué no podía ser explicado ni comunicado a otros? Porque la palabra es limitada, ¿no? Siempre que cada quien tiene su manera de ver las cosas, diría Gorgias, y no la puedo transmitir en su totalidad. Primero, no puedo conocer las cosas como son en sí mismas, en eso se parece a Heráclito. La inteligencia del hombre es limitada. Y luego, cuando intento transmitir lo que conozco, no se puede. O sea, él es nihilista. Dice, nada existe, aún en el caso de que algo exista, no se puede entender o comprender o aprehender. Aun cuando fuera comprensible, no podía ser explicado ni comunicado a otros. Gorgias entonces llevó el relativismo y el subjetivismo al extremo, cayendo en el nihilismo. En el diálogo Gorgias, Platón recoge el cinismo de este sofista. Dice Sócrates, el arte oratoria no necesita en absoluto tener un conocimiento profundo de las cosas. Me basta con haber encontrado un medio de persuasión que le permita aparecer ante los ignorantes como más sabio que los realmente sabios. A lo cual Gorgias responde orgulloso, pues bien Sócrates, ¿no es grande la comodidad que supone el no quedar por debajo de los hombres de ninguna profesión sin haber aprendido todas, sino una sola, que es la retórica? O sea, el retórico, el que maneja bien la lengua, la palabra, el arte de la palabra, puede quedar encima de cualquier otro, ¿verdad? Porque lo derrota en el plano dialéctico y aparenta saber, pero realmente no lo sabe, ¿no? Ese era Gorgias de Leontinos. Bien, vamos a ver. El hombre, a la medida de todas las cosas, pareciera tener una explicación subjetivista. Estoy mal, dice Xenia Suseli. Sí, efectivamente. Bueno, es que está hablando ahí como el hombre como especie, no cada individuo, ¿verdad? Está hablando del hombre como especie. Eso se me faltó decir. Gracias por la pregunta, Suseli, porque es interesante. No es que cada uno sea la medida de todas las cosas, sino el hombre. Por ejemplo, si al hombre le parece pues un monumento, pues digamos el arte griego, el arte jónico, el arte corintio, el arte dórico, les parece bello, o la figura humana les parece bella, es porque al hombre le parece así, al hombre en general, ¿verdad? No estaba hablando él de que cada uno tiene su criterio, no es subjetivista, por lo tanto, me corrijo, sino es relativista, pues en el fondo. Entonces, el hombre, o sea, no existe una verdad, un punto de vista desde el que podamos decir, así son las cosas. Siempre van a ser así son para nosotros. O sea, el hombre, nosotros vemos las cosas como nuestros sentidos nos permiten verlas. ¿Cómo las mirará un perro, un gato, un caballo? A ver, pero el hombre dice, mi medida es la medida oficial, por decir así, ¿verdad? Entonces, él reconoce que el hombre no puede conocer la verdad, que es una verdad siempre humana. Sí, sí me expliqué, Xenia Suseli. Espero que sí. Ah, sí, muchas gracias, Juan. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, que es Callicles. No sabemos si realmente existió este sofista o si es solo un personaje del diálogo Gorgias, de Platón. Es famoso por su discurso en el que defiende que la molicie, o sea, la pereza,
La intemperancia y el libertinaje constituyen la virtud y la felicidad, la cual ha sido considerada, el cual, perdón, ha sido considerado un antecedente del concepto de superhombre de Nietzsche. O sea, Calicles está diciendo, mire, las personas virtuosas en el fondo son débiles. Son buenas porque no pueden hacer el mal. No es porque... hay un famoso pasaje en la República de Platón que es el anillo de Giges. El anillo de Giges habla de un pastor que en un momento dado hay un temblor, él estaba cuidando su rebaño, hay un temblor y se abre la tierra, él penetra en la caverna que se abrió y encuentra un caballo, una escultura de un caballo, digamos un bronce, y dentro del caballo había un cadáver, y ese cadáver tenía un anillo. Giges le quita el anillo y se lo pone él. Luego, más tarde, en una reunión de pastores, él distraídamente le da la vuelta al anillo, se pone la piedra para adentro y se vuelve invisible. Giges tenía fama de ser bueno, pero con ese artilugio se da cuenta que puede hacer lo que le dé la gana, nadie lo descubre. Pues dice la historia, la leyenda, que va al palacio, corrompe a la reina, mata al rey, se hace proclamar rey, o sea, se vuelve malo. Lo que quería decir Calicles ahí era que la gente es buena por necesidad y no por convicción, ¿verdad? Contrario a lo que decía Sócrates. Sócrates decía que más vale padecer una injusticia que cometerla, porque padecer una injusticia nos enferma. Padecer una injusticia, si lo hacemos con buen talante, con buen ánimo, nos hace crecer, mientras que cometer una injusticia nos deforma el alma, ¿verdad? Nos enferma el alma, y eso a la larga nos hace infelices. En cambio, la justicia a la larga nos hace felices. Se puede ser feliz y estar enfermo, feliz y ser pobre. Lo más importante es tener tranquilidad de conciencia, decía Sócrates. Trasímaco era cínico y decía, mire, eso dejémonos de cuentos, la gente feliz es la que puede haraganear, la que puede disfrutar de la comida, la bebida, el libertinaje, etc. Esos son los modelos de éxito. El hombre de éxito, el hombre que triunfa, es realmente el hombre que hace lo que le da la gana y no tiene que estar cuidando las leyes que le imponen los demás. Pues era bastante cínico, ¿verdad? Calicles. Ese era Calicles. Luego tenemos a Trasímaco. Trasímaco, al igual que Calicles, Trasímaco es un personaje de un diálogo de Platón, en este caso la República, aunque de este se sabe que nació en Calcedonia en el 459 y murió en el 400. Trasímaco sostiene que lo gobernantes llaman justo es lo que a ellos les conviene. O sea, los gobernantes llaman justo lo que a ellos les conviene e injusto lo que va en contra de sus intereses. Decía Trasímaco, la justicia y lo justo son un bien ajeno, conveniente para el más fuerte y gobernante, pero perjuicio propio del obediente y sirviente, y por otro lado desconoce que la justicia es lo contrario y gobierna a los que son verdaderamente bondadosos y justos, y que los gobernados hacen lo conveniente para el que es más fuerte, y lo hacen feliz al servirle, pero en absoluto se hacen felices a sí mismos. O sea, Trasímaco también era cínico y decía que los malos se salen con la suya y son felices. Sócrates, al contrario, decía que el hombre malo no puede ser feliz. Hipias de Elis. Hipias, aunque se le considere un sofista por ser maestro de retórica, Hipias, nacido en el Peloponeso hacia el año 421, no era relativista. Sostenía que por medio de la educación se podía inculcar en los hombres la virtud y que la ley natural debía prevalecer sobre las leyes humanas. ¿Sí? La ley natural es actuar conforme a lo que es natural. Por ejemplo, para un ser humano alimentarse, hay que alimentarse de una determinada manera, es decir, comer carbohidratos, vegetales, vitaminas, minerales. No cualquier cosa nos hace bien. Hay una manera, hay una alimentación natural, ¿verdad? Y hay otra, pues, que nos enferma. Decir la verdad es lo natural. Decir la mentira es lo que va en contra de la sociabilidad humana. O sea, hay una ley natural que el hombre debe respetar y en la cual debe basar sus leyes humanas. Regresar un slide, sí. Vamos a regresar a Trasímaco.
Los gobernantes llaman justo a lo que a ellos les conviene e injusto a lo que va en contra de sus intereses. Dice Juan Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Ya está? Ok. Entonces, Hipias nació, como dije, en el Peloponeso, que es, vamos a ver, aquí, Arcadia, Mesenia, Hélade, Acaya, y esas son las regiones de la Grecia antigua. Estoy buscando el Peloponeso, pero no lo encuentro. Bueno, damos la siguiente. Otros sofistas menores, que ya se nos va acabando el tiempo. Tenemos a Pródico de Zeus, fue varias veces embajador de su ciudad en Atenas, era discípulo de Protágoras y rival de Gorgias. Destacó por sus conocimientos de gramática. Buscaba jóvenes de familias ricas para enseñarles. Ilustrato dice que tenía debilidad por el dinero y que era muy dado a los placeres. Antifonte de Atenas, al igual que Gorgias, a Antifón o Antifonte se le llama sofista, pero no comparte con esto su relativismo y su subjetivismo, aunque era rival de Sócrates. Según Filóstrato, logró un extraordinario poder de persuasión y se le llamaba de apodo Néstor por su habilidad para convencer a sus oyentes. Para Antifón, el de los bienes es la armonía consigo mismo y con los demás. Consideró la ley como una convención humana, muchas veces contraria a la naturaleza. Por eso la transgresión de la ley humana en secreto no comporta pena. Critias, primo de Platón y discípulo de Sócrates y Gorgias, uno de los 30 tiranos. Los 30 tiranos fueron impuestos por Esparta en Atenas cuando Atenas perdió la guerra del Peloponeso. Duraron un año, fue una tiranía, duró un año. Y como Critias estaba relacionado con Sócrates, algunos autores piensan que la verdadera causa del juicio contra Sócrates fue política, es decir, por estar asociado a los espartanos, se querían deshacer de él. Aunque, como sabemos, la acusación formal oficial fue corromper a la juventud y acebella, o sea, impiedad, o sea, no respetar a los dioses. Decía Critias que cada individuo debe actuar en los asuntos de la ciudad tan bien como sea capaz de hacerlo. Sobre pues hay diferentes opiniones. Unos lo consideran bueno, otros malos. Bueno, y por último llegamos a Sócrates. A Sócrates se le considera el fundador de la ética, por ese mismo esfuerzo que hizo por defender la objetividad, la verdad en la moral. Es decir, no todo es relativo. Hay un bien natural, hay un mal que es mal independientemente de lo que a cada uno le parezca o a cada cultura le parezca. Y el hombre debe esforzarse. La ética consiste, decía Sócrates, que hay una pregunta que a todo hombre le debe interesar con tal de que tenga 2 dedos de frente, y es ¿cómo debemos vivir? También decía que no es vivir lo importante, sino vivir bien, pero vivir bien como ser humano, pues no vivir bien materialmente, sino vivir bien virtuosamente, ¿verdad? Decía también, más vale padecer una injusticia que cometerla, porque como dije antes, el que padece una injusticia la puede sobrellevar, pero el que comete una injusticia destruye su alma, destruye la armonía interna entre las partes del alma y es como una enfermedad, es como un cáncer, ¿verdad? Que a la larga lo termina destruyendo. O sea, la felicidad de los malvados es ficticia, es superficial, termina mal siempre. Entonces veamos a Sócrates. Sócrates es sin lugar a dudas el ateniense más ilustre de todos los tiempos. Bueno, por eso puse en la portada del libro a Sócrates. Es una estatua de Sócrates que está en Atenas. Ahí está Sócrates. Nació en el 470 en el pueblo de Alopeca o Alópeca y murió condenado a beber la cicuta en el 399. Tuvo numerosos discípulos, el más ilustre de los cuales fue Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles. Estos 3 filósofos son los más grandes representantes de la filosofía de la antigua Grecia. A Sócrates se le agrupa con los sofistas porque vivió en su misma época, pero estos fueron sus principales contrincantes. A diferencia de la mayoría de los sofistas, Sócrates creía que el hombre sí es capaz de alcanzar la verdad. También creía que el hombre es malo por ignorancia. Si conociera la verdad, obraría bien. Esto se llama intelectualismo.
Sócrates fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, y de Fainarate o Fenárate, comadrona. Por eso Sócrates decía que su labor era como, su trabajo era como el de su madre. Su madre daba a luz criaturas, él daba a luz la verdad en los hombres. Desde muy joven se destacó por la agudeza de sus razonamientos y por su facilidad de palabra, además de su fina ironía. Fue discípulo del filósofo Arquelao, quien lo introdujo en la física y la moral. Se casó con Jantipa, que era de familia noble. Según la tradición, Jantipa lo trataba muy mal, aunque cuando Platón narra la muerte del filósofo en el Fedón, se aprecia una relación normal entre los dos. En la Apología, una obra que les recomiendo leer, que es muy cortita, uno de los diálogos más cortos de Platón, Platón cuenta que uno de los mejores amigos de Sócrates, Querefonte, preguntó a la pitonisa del oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y ésta le respondió que no lo había. Cuando Querefonte se lo contó a Sócrates, éste lo consideró una adivinanza, pues se sabía ignorante, pero que también era contrario a la naturaleza de los dioses mentir. Posteriormente llegó a la conclusión de que, aunque él no sabía nada, al menos sabía esto, mientras que las demás personas creían saber algo, cuando en realidad no sabían nada. Él al menos sabía que no sabía nada, y por eso era el hombre más sabio de Atenas. Solo sé que no sé nada. El episodio del oráculo de Delfos lo llevó a interrogar a los que se decían sabios en Atenas sobre su respectivo arte o profesión, y a hacerles ver que en realidad no sabían. A esto se le llamó ironía socrática, y era el primer paso de su método para llegar a la verdad, a la que denominó mayéutica, o arte de dar a luz. Mediante hábiles preguntas llevaba a su interlocutor a conclusiones en las que muchas veces ellos no habían pensado o que no estaban dispuestos a aceptar. Este hábito de interrogar a los sabios y hacerles caer en la cuenta de su ignorancia le ganó la antipatía de muchos y finalmente le condujo a ser condenado a muerte por el tribunal de su ciudad. Aunque la acusación formal contra Sócrates fue de impiedad y de corromper a la juventud, algunos creen que el verdadero motivo del juicio fue la asociación de Sócrates con alguno de los 30 tiranos que gobernaron Atenas por imposición de los espartanos entre el 404 y el 403. En el Fedón, el diálogo Fedón, Platón recoge los últimos momentos de Sócrates, tal y como los narrados por otros discípulos, pues él no pudo asistir. Hay un fragmento ahí donde se narra la muerte de Sócrates. No lo voy a leer, es un poco largo. Si tienen el libro, ahí lo pueden leer. Sócrates no escribió nada, pues pensaba que quien recurría a la escritura descuidaba la memoria, que era esencial para filosofar. Sus discursos y muchas anécdotas de su vida, sin embargo, fueron recogidas por sus discípulos, especialmente por Platón. Se supone que Platón transmite fielmente el pensamiento de su maestro en sus primeros diálogos, mientras que en los de madurez y vejez ya expone su propio pensamiento por boca de Sócrates. Como ya se dijo, Sócrates creía que el hombre es capaz de conocer la verdad. Consideraba que alcanzamos el auténtico conocimiento universal y necesario con la razón, mientras que los sentidos nos informan de lo particular y mudable. La ciencia se basa en el conocimiento necesario y universal. Si no existiera una verdad necesaria y universal, por ejemplo, la ley de la gravedad, no podría hacerse ciencia. No solamente ética, sino tampoco se podría hacer ciencia. Pregunta Paula. La mayéutica. Bueno, la mayéutica consistía en preguntarle a un militar, por ejemplo, ¿qué es el valor? Y él lo hacía caer en contradicciones, o primero era necesario que la persona que quería saber algo realmente adoptara una posición humilde y decir, en el fondo, no sé qué es. Y luego, ayudar mediante preguntas a llegar a la conclusión. Y muchas veces Sócrates no llega a la conclusión, o sea, en la mayoría de los diálogos no se llega a una definición, a una conclusión, a una verdad, pero por lo menos está haciendo el intento de descubrir la verdad. Pero lo primero es reconocer que no se sabe, porque hay gente que cree saber y entonces la labor de Sócrates era hacerles ver que en el fondo no sabían, porque solamente el que no sabe está dispuesto a aprender, está dispuesto a ir tras la verdad. O sea, mayéutica es el arte de dar a luz. ¿Sí, Paula? ¿Me explico un poco mejor? Muy bien. Ok. El conocimiento de uno mismo, también eso era muy importante.
el conocimiento de uno mismo, lleva a descubrir su verdadero bien y a la larga las normas morales válidas para todos. Por eso se considera a Sócrates el fundador de la ética. La filosofía presocrática está llena de normas morales, pero no es sino con Sócrates que la reflexión moral se eleva a la categoría de ciencia. Sócrates cree que el hombre, razonando, puede descubrir las normas morales cuyo cumplimiento lo conducirá a ser feliz en esta tierra y a ser feliz eternamente en la vida ultraterrena. Muy probablemente él creía que tenemos un alma inmortal. Eso se desprende de sus diálogos de la Apología, del Critón y del Fedón. Sabia es la persona que se domina para elegir en todo momento los bienes más útiles para conseguir la felicidad. Necia, la palabra necio viene de no saber, es lo contrario de sabio, es la persona que los usa mal y no se controla los bienes. La virtud más importante por esto mismo es la templanza o autodominio. Cuando ayuda a superar dificultades, esta se llama fortaleza. Cuando busca dar a cada uno lo suyo, justicia. Y cuando regula las relaciones de los hombres con los dioses, piedad. Dijimos que Sócrates peca de intelectualismo, o sea, de que cree que cuando el hombre conoce la verdad necesariamente obra el bien. Para Sócrates, sabiduría y virtud son prácticamente lo mismo. Ser sabio es lo mismo que ser bueno, y de igual manera ser malo es ser ignorante. La voluntad no puede querer el mal, así como la inteligencia no puede conocer el no ser. La virtud, por lo tanto, no es otra cosa que sabiduría y como tal puede enseñarse. Sócrates fue acusado de acebeia o impiedad, probablemente por decir que un dios o demonio lo acompañaba y le hablaba todo el tiempo. Esta familiaridad con un dios le parecía a los griegos una desproporción, soberbia o ibris, digna de castigo. Para nosotros, sin embargo, representa un avance con respecto a la religión mitológica y al logos ordenador de Anaxágoras y de Heráclito. Sócrates habla de un dios personal y providente, o sea, que cuida de la creación, que reclama una conducta recta y que exige el cumplimiento de una misión. Por fidelidad a esa misión divina, Sócrates da su vida y se convierte en el primer mártir de la filosofía. Bueno, hasta ahí los sofistas y Sócrates. 3 minutos para preguntas. Después les mando el link para el quiz y eso sería la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un comentario? ¿Cómo estuvo el sonido ahora? Voy a pasar una encuesta al final. Vamos a ver si la encuentro por acá. Mucho mejor el sonido, ¿verdad? Espero que todavía esté mejor. Mandé pedir el micrófono más preciso, más fino. Vamos a ver cuándo me llega. Muy bien. ¿Listos entonces para el quiz? Tienen 20 minutos, pueden consultar sus notas, no hay problema. Bueno, entonces permítanme, voy a copiar el link. Bien, ahí les va. Dice, ¿Sócrates creía en un solo Dios? Pregunta Suseli. Probablemente, muy probablemente. En sus diálogos hay referencia a los dioses, pero da la impresión de que sí, aunque con toda seguridad va a ser Aristóteles el que habla de un solo Dios, un motor inmóvil. Pero Sócrates habla de los dioses en general, habla de los dioses. No era como Jenofonte, ¿verdad? Que sí, Jenofonte sí es posible que creyera en un solo Dios, pero Sócrates habla como de lo divino, de una esfera divina que hay que respetar. No sabría decir, no, creo que los expertos no pueden decir si Sócrates era monoteísta o politeísta, ¿verdad? Pero en fin, consideraba la piedad como una virtud muy importante, o sea, el respeto a lo divino, a los dioses. Paula dice, cada quien creía algo personal, vamos a ver algo personal. No entiendo la pregunta, no sé si es pregunta o comentario. Comentario. Bueno, cada quien, ¿te refieres a
Al Dios personal, sí, ¿verdad? Sí creía en un Dios providente y personal, o sea, personal en el sentido de una persona con la que se puede dialogar y con la que se puede razonar, no fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Así irracionales, sino un ser providente y personal. Bueno, les mando el link para el quiz. Ahí está. Háganlo con tranquilidad. Y el jueves, ya les aviso, vamos a hacer siempre en la misma plataforma, pero de una manera un poco más ordenada. Voy a poner una pregunta, voy a esperar a que todos o la mayoría la comenten, después hago otra, no todas al mismo tiempo porque este, la vez pasada pues estábamos probando, pero fue demasiado rápido, en mi opinión. Bueno, entonces ha sido un gusto, que tengan buena noche y suerte en el quiz. ¿Algún comentario final? Buenas noches. De nada, Ricardo. Hasta luego. De nada.